hermanos allá en su casita donde estén, algunos quizás ya cocinando, terminaron de cocinar, o algunos quizás ya comiendo. Pero qué bendición que esté sintonizando, hermanos, un culto más del día miércoles al mediodía. Le voy a invitar que ahí donde está podamos abrir nuestra Biblia y nos vayamos hasta Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Resultados de estar con Dios. El mayor resultado de todo eso, hermanos, es la salvación. Romanos capítulo 5, versículo 1. Cuando usted lo tenga ahí donde está, vamos a comenzar la lectura y dice así la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Inclinamos nuestro rostro y decimos: Padre, bendiga su palabra, Señor. Hable a nuestra vida, hable a nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, que tomes el control de todo esto, Señor, y que podamos olvidarnos un momento, Señor, de todo lo que está pasando, Señor, y poder valorar lo que tú nos das, la salvación que tú nos permites a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero comenzar. Es un versículo que a nosotros en realidad, el saber que somos justificados, el saber que en los planes de Dios estábamos nosotros, esto nos llena de alegría, esto nos llena de gozo. Y por un momento yo no quiero venir a hablar acerca de lo que está pasando. Creo que en las noticias, en los periódicos, los vecinos, todos están hablando acerca de lo mismo. Claro, ha sido un impacto grande a todo lo que estamos pasando ahora en día. Pero por un momento yo quiero que podamos hablar acerca de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. De lo que Cristo hizo, no para un cierto grupo escogido, sino por lo que hizo por toda la humanidad, y aún por aquellos que no han aceptado a Cristo en su corazón, aquellos que aún quizás no le han reconocido como Dios a Él. Y es importante saber que por la misericordia de Dios estamos de pie, tenemos la salvación ahora en día. Pero quiero partir desde un punto, y es que vamos a partir acerca de lo que es el estado del hombre antes de conocer a Cristo, de lo que es el estado del hombre antes del pecado de allá de Adán y Eva. La palabra del Señor dice que en el principio Él creó todo, los cielos y la tierra, y empezó a crear todo a fin de fundar toda la tierra y todo lo que en él habita. Dentro de todo eso, creó al hombre, creó a Adán. Adán, un hombre que fue creado para cuidados del Edén. Empezó él a poner nombre a los animales, empezó a vivir ahí, hasta que un momento dijo Dios en su mente, en su pensamiento, dijo: bueno, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y es ahí donde viene Eva. A partir de todo esto, si había una condición que les había dado a ellos, es que le dijo: ustedes pueden comer de todo lo que hay acá en el Edén, ahí hay frutos, pueden comer de todo lo que haya, mas sin embargo de ese árbol no lo vayan a tocar, de ese árbol no lo toquen. Al fin y al cabo, pasó el tiempo, yo no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero vino el enemigo, vino Satanás por medio de una serpiente y comenzó a engañarle y dice: ¿acaso le dijeron que no podían comer de ese fruto? Y
Ustedes conocen la historia. Viene Eva, toma del fruto que no debía, y luego también lo hizo Adán. Y a partir de todo esto empezaron a sentir temor en su corazón, tanto así que ellos dijeron: nos vamos a esconder. Vienen estos hombres, se esconden, creían esconderse de Dios, mas sin embargo Dios sabía dónde ellos se encontraban. El pecado los alejó de Dios, así como ahora en día el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos hace que nos escondamos porque sabemos que lo que muchas veces estamos haciendo no está bien. Así como Adán se escondió acerca de su pecado, del error que había cometido para con Dios, así también nosotros como humanos muchas veces queremos creer que nos escondemos de Dios cuando hacemos lo malo. Y tercero, Adán creía que Dios no lo quería ni ver, ni quería acercarse más a él. Como muchas veces, muchos que me están viendo ahora, muchos que quizás están viendo la transmisión y por medio de alguien, pero ellos no han reconocido a Dios. Y el pecado nos comienza a hacer que nos escondamos y que digamos: no, Dios quizás no me quiere, no, por lo que yo ando haciendo quizás Dios no me ama. Y no, quizás por lo que yo hago Dios no me va a aceptar. Pero es lo que el enemigo quiere lograr. Y el estado del hombre sin Cristo, el estado del hombre sin Dios, hay otro efecto de eso. Y es que Dios al pecador, aquel que hace maldad, lo mira con ira. Ahora, quiero que nos vayamos ahí mismo en Romanos, pero vamos a ir al capítulo 1. Yo quiero mostrarle la condición del hombre sin Dios, la condición del hombre sin Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice así: porque las cosas invisibles de Él, es decir, las cosas que no se pueden ver de Dios, que es su poder y su deidad. Mire esto, lo que dice, es muy bonito: se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Le explico esto rapidito. Lo que nos está diciendo el texto, que el poder de Dios y todo lo que Él puede hacer y lo que Él tiene, nos lo mostró a toda la humanidad a través de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, es decir, por lo que vemos de su creación, los animales, los árboles, todo eso. Entonces, entendemos que hay un Dios por todo lo que ha sido creado, de modo que no hay ninguna excusa de que no sepamos que hay un Dios. Le estoy tratando de explicar este versículo, es lo que dice el versículo 20. Pues habiendo conocido a Dios, mire esto, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible. Me detengo acá. Romanos está diciendo, es una carta que Pablo escribió, y está diciendo lo siguiente. Se lo voy a contextualizar ahora en día. Pregúntese usted por un momento: ¿usted cree que los vecinos, que los oímos en aquellos pachangones, que aquellas personas que andan tras vicios, tras drogas, que cuando se podía, ahora por el momento no pueden, pero en aquellos tiempos andaban de fiesta en fiesta, en prostitución y haciendo cosas que a Dios no le agradan? Pregúntese algo: ¿será que estas personas ignoran la existencia de Dios? Y yo creo que la respuesta a eso es no. Ellos no ignoran la existencia de Dios. ¿Será que aquel que anda delinquiendo, anda robando, ignora que Dios existe? Usted conoce la respuesta. No ignora que Dios existe. Él sabe que Dios existe. ¿Y cómo lo vemos, hermano? Muchas veces nosotros hemos ido a predicar a personas que quizás andan delinquiendo. Hace muchos años nosotros íbamos también a lo que era cárcel de mujeres y a donde está el LIS y todo eso.
Todas esas personas tenían un respeto para con Dios. Y ellos tenían muchas veces una actitud que decía: no, guarden silencio, cálmense, pórtense bien porque van a predicar la palabra de Dios. Es decir, toda la humanidad completa sabe que hay un Dios, reconoce que hay un Dios creador de todo. Pero vean lo que dice Romanos. Romanos capítulo 1, versículo el 21. Mire eso: pues habiendo conocido a Dios, es decir, ellos saben acerca de Dios, mas sin embargo, mire, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y aquí viene lo peligroso, sino que se envanecieron en su razonamiento. Es decir, no, yo pienso que esto voy a hacer y no importa. Es decir, creyeron que ellos lo sabían todo y podían hacer cuanto quisieran. Y su necio corazón fue entenebrecido. Sin Cristo, sin conocer a Dios, muchas veces tenemos un corazón entenebrecido. Y cuando hablo de conocer a Dios, no es lo mismo, se lo explico de esta forma, que a mí me digan, por decir algo, mire, yo he oído a un hermano Abel, por ponerlo a él de ejemplo, yo lo he oído predicar muchas veces, pero hasta ahí. Yo no sé ni dónde vive, yo no sé ni cuál es su otro nombre, porque solo sé que se llama hermano Abel. Entonces, yo conozco a esa persona, pero no tengo una relación de amistad ni de conocimiento con él. Entonces, hay muchas personas ahora en día que están de igual manera con Dios, que han oído acerca de milagros de Dios, que han oído que Dios creó todo, que han oído que Dios puede sanar, que han oído que Dios puede libertar, pero no tienen una relación con Dios. Y es lo que estaba pasando aquí. Muchos conocían de Dios, pero no querían una relación con Dios. Como muchas veces aún dentro de la misma iglesia nos damos cuenta que hay personas que conocen de Dios, pero no tienen una relación con Dios, pero no quieren entregar su vida a Dios. A nosotros nos pasó en muchas ocasiones con hermanos que nosotros los veíamos orar, que los veíamos cantar en las alabanzas, se podían todos los corridos, pero no tenían una relación con Dios. Su corazón no lo habían entregado a Dios. Hermano, démonos cuenta que el hombre desde un principio necesita la ayuda de Dios. Hermano, si vivimos y respiramos aún, es por su misericordia. Es porque Él así lo quiere. Pero muchas veces hay corazones endurecidos que no quieren aceptar que si ahora vivimos es por la gracia de Dios. Y es lo que dice aquí Romanos. En vez de darle gracias a Dios, se fueron tras sus razonamientos. En vez de darle gracias a Dios por todo, hicieron lo que ellos querían y su corazón se oscureció. Y es lo que habla la palabra de Dios ahí en Juan. En esto consiste la condenación, dice, en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque su corazón estaba entenebrecido, estaba en oscuridad. Pero esta mañana, ya mediodía prácticamente, yo quiero hacerle entender algo. Si usted no conoce de Dios, si por alguna razón está sintonizando y no está yendo a ninguna iglesia y aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, Dios tiene planes y propósitos para nuestra vida. Entonces, quiero que nos vayamos hasta ahí mismo en Romanos capítulo 1, nos vamos a ir hasta el versículo 29. Dice así, Romanos capítulo 1, versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Aparte de eso, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, oiga esto, le explico, todas estas personas habían entendido el juicio de Dios, es decir, toda la humanidad sabe que un día va a venir Cristo por los que le recibieron y por los que no quisieron nada con Dios van a ser condenados. Entonces eso es lo que dice,
entendieron eso, entendieron cuál era el juicio de Dios y que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen en lo que practican. Es decir, hermano, le explico rápido por el tiempo. La humanidad ha entrado en una perversidad tan grande que no quieren nada con Dios. Y sabe que es tan triste, hermano, que uno a veces sale a predicar la palabra de Dios y cuando a alguien usted le dice, hermano, si usted no acepta a Cristo va a haber una condenación. Y sabe que dicen, si yo ya sé que me voy a condenar, no, si yo ya tengo reservado un espacio en el infierno. Es increíble que tienen más fe para irse al infierno y no tienen fe para creer que Dios puede salvarlos y poder estar en la presencia de Dios. Esto mismo está pasando ahora en día, lo que dice Romanos. Muchos entienden que sin Cristo van a tener una condenación, mas sin embargo no quieren nada con Dios. Hermanos, es lo mismo que estaba pasando allá con Noé. En los tiempos de Noé había perversidad total. La humanidad estaba haciendo lo peor. Entonces vino un juicio de parte de Dios, que es el diluvio. Pero solamente aquellos que creyeron en que ese diluvio iba a venir y que subieron a esa barca porque un juicio iba a venir de Dios, solo aquellos que entendieron lo que Dios quería pudieron salvarse. Y esos fueron pocos, fue Noé, su familia. Hermanos, estamos en una situación difícil, pero hemos de entender que la única salvación, la única salida solamente es Cristo. Ahora, solamente quería explicarle el estado del hombre en la actualidad y sin Dios, o que no quiere aceptar a Dios. Por el tiempo, quiero que nos vayamos hasta Romanos de nuevo, al versículo base, Romanos capítulo 5, versículo 1. Voy a ir rápido porque el tiempo, hermanos, ya nos absorbió, pero quiero tratar de explicarle esto de la mejor manera. Mire lo que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a explicar este versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese debería ser un versículo que no se nos debería de olvidar. Primero habla de ser justificados. El ser justificado, es decir, está libre de culpa, pero también el ser justificado por nuestro Señor Jesucristo implica una restauración. Ahora, aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y aquellos que también van a hacerlo o quieren hacerlo, de recibir a Cristo en su corazón, cuando Cristo muere por los pecadores, muere por nosotros que andábamos en malas andadas, el Señor viene y nos justifica. Pero ¿cómo puedo entender la justificación de Dios? Traigámoslo a lo que estamos viviendo ahora. Según las leyes, dice que la ley que han puesto, que digamos no le toca salir ese día, pueden llevarlo a cuarentena o pueden remitirlo. Pero aquellos que tienen, por ejemplo, ahora creo que le tocaba al número 4 y 5, 5 y 6. Entonces, si ellos andan por algún motivo en la calle comprando, si un policía o un militar los detiene, ¿qué es lo que va a hacer este militar? Primero le va a decir, ¿tiene permiso usted de salir? Y si esta persona anda a su DUI, muestra su DUI y dice, sí, aquí está mi justificación de que hoy me toca salir a comprar y puedo transitar. ¿Puede hacer algo el militar? No, porque le corresponde a esa persona salir. Ahora se lo explico en el ámbito espiritual. La palabra del Señor nos va en algún momento y nos confronta y nos dice, tú eras malo, tú andabas en errores, sí, muy bien, eres pecador, pero ¿por qué crees tú que te vas a salvar? ¿Por qué crees tú que vas a ir al cielo? Entonces venimos nosotros y le decimos, mi justificación de que yo voy a ir al cielo, de que yo soy salvo,
es que Cristo pagó mis pecados, pagó mis errores en la cruz del Calvario, y a través de su sacrificio, por la fe, yo tengo la salvación. Y eso es ser justificado. Ahora, nosotros éramos malos, nosotros éramos terribles. Muchos dicen, no hombre hermano, si usted me hubiera conocido antes, ni me hubiera creído que ahora soy cristiano. Pero el que Cristo haya muerto en la cruz y que haya dicho, yo pago por él, yo pago sus pecados, cóbrenmelos a mí, porque por él yo voy a morir, eso nos limpia cada uno de nosotros. Hermanos, entonces por eso dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe. Y esta es otra cosa muy importante. Dios no me perdonó, Dios no me dijo, vos sos salvo por ser bueno, no, sino que por la fe. Entonces dirá alguno, entonces la ley ya no tiene ningún sentido, entonces la ley ya no la debemos de cumplir porque de todos modos somos salvos por gracia. Y hay muchos que tienen este mal pensamiento, hermanos, que dicen, no, yo soy salvo por gracia, así que yo puedo ir a pecar deliberadamente y no me va a pasar nada, ni pierdo la salvación y puedo hacer lo que yo quiera. Y esto es un error tan grande. Les explico algo. La ley en aquel momento tenía, por decirlo así, diferentes clasificaciones. Y había una ley con respecto a lo que eran las ceremonias, es decir, una ley ceremonial, pero habían también leyes civiles, leyes morales y aún leyes alimenticias. Entonces, cuando Cristo viene y nos dice, ustedes son salvos por fe, y alguien nos dice, entonces ya no cumplas la ley, hay una ley que se eliminó. O si no se eliminó, para que usted lo entienda mejor, hubo un cambio de metodología. Es decir, antes, para poder ser salvos, tenían que ir al tabernáculo cada año y entregar un sacrificio para que sus pecados fueran cubiertos. ¿Me sigue acá? Para que sus pecados fuesen cubiertos, tenían que entregar un sacrificio cada año. Pero en Hebreos, capítulo 9, si no me equivoco, y ahí en Hebreos habla acerca de que Cristo vino y hizo un sacrificio, y un sacrificio para siempre. Y para que vea que no le miento, nos vamos a ir allá a Hebreos, y quiero ver si no me he equivocado con respecto a las citas, pero ahorita lo vamos a revisar. Permítame, hermano, no quiero mentirle en ese Aquí está. Dice así, Hebreos capítulo 9, versículo 24. Dice así, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, figura dice del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Oiga esto. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Oiga, esto es lo que hacían cada año, donde llevaban un cordero que no tenía que tener ninguna imperfección, sino que tenía que ser un cordero sin ningún daño. Es lo que hacían cada año para que sus pecados fuesen cubiertos. Pero mire el 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, es decir, en los últimos siglos, se presentó una vez, habla del sacrificio de Cristo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Es decir, Cristo entregó su propia vida, el Cordero perfecto, quien no tenía pecado, se entregó a sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahora, le explico esto. ¿Por qué dice que se entregó a sí mismo para quitar de en medio el pecado? Por ejemplo, yo aquí no puedo pasar allá más cerca de la cámara. ¿Por qué? Porque hay algo de por medio, hay algo que no me permite ir más allá. Nosotros estábamos igual. Había algo que a la humanidad no le permitía acercarse a Dios. Y es que había un obstáculo. Había algo entre medio, entre el hombre y Dios. ¿Y sabe qué era lo que estaba entre medio? El pecado. Entonces, cuando Cristo viene y muere por cada uno de nosotros, Él viene, quita esto de por medio
y ya no hay un pecado de por medio, podemos entrar a la presencia de Dios. Pero ¿quiénes son esos? Aquellos que reconocen y tienen fe de que el sacrificio de Cristo los ha perdonado, los ha limpiado, los ha justificado, los ha purificado. Y dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. A ellos se les ha quitado el obstáculo. Y es por eso que dice la palabra de Dios, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, porque ya no hay más obstáculo. Podemos ir libremente a la presencia de Dios, porque por Cristo hemos sido perdonados y limpiados de nuestros pecados. A eso se refiere, que somos salvos por la fe. Ahora, ¿nosotros tenemos que cumplir entonces los mandamientos o no? El ceremonial no, pero sí los mandamientos que Dios ha venido a enseñar. Por ejemplo, le preguntan al Señor, Señor, si tú resumieras los mandamientos, ¿en qué los resumirías, Señor? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces solo esos dos, ay hermano, aún resumida la ley o los mandamientos, nos es difícil. ¿Por qué razón? Porque si nosotros amáramos a Dios, no tendríamos que robar, no tendríamos que hablar del otro hermano, no tendríamos que andar criticando, porque estamos fallando a los mandamientos de Dios y a Dios no le agrada eso. Pero hermano, pero si solo son dos mandamientos, hermano, pero si no ama a su prójimo. Dijo el Señor mismo, ¿cómo dicen que me van a amar a mí si no aman a quien ven, que es a su prójimo? Entonces, nos damos cuenta que el Señor, por eso digo, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Hermanos, el recibir a Cristo no es un permiso para ir a pecar porque Dios ya me perdonó. El recibir a Cristo es tomar un compromiso de valientes y decir, yo debo arreglar mi vida, yo debo ordenar mi vida en agradecimiento a lo que Dios hizo por mí. Es decir, yo no puedo faltar el respeto a mis padres, yo tengo que obedecerles a ellos. Hermanos, ahora voy terminando porque el tiempo lastimosamente nos absorbió. Tenía más citas bíblicas, pero no las vamos a poder leer. Ahora, el versículo base nos decía, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y eso es algo más. Cuando recibimos a Cristo, nos encontramos con paz con Dios. Y cuando habla de esta paz, hay diferentes tipos de paz que nos muestra la Biblia. Por ejemplo, hay una paz que todos queremos, que las naciones enteras tengan paz y que ya no anden peleando. Eso quisiéramos todos, que aquí en el país haya paz. También hay otra paz que el Señor nos enseñó, dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero en mí van a tener paz. Entonces el Señor nos quiere decir que en medio de todo podemos estar tranquilos en Él. Pero esta paz que nos habla aquí en Romanos capítulo 5, versículo 1, es una paz con respecto a la ira. Por ejemplo, cuando alguien me ha hecho algo, yo ando enojado y que no, dice uno, a mí ni me lo pongan enfrente porque yo ni verlo quiero. Ni me lo mencione que hasta dolor de estómago me da. Hasta caliente se me ponen las orejas, dice uno. Entonces, esa misma ira, cuando alguien nos ha hecho daño, esa misma ira tenía Dios para con la humanidad. ¿Por qué? Porque el Señor había establecido que le obedecieran. El Señor da mandamientos a cumplir y no los cumplen, sino que hacen lo que quieren. El Señor tenía una ira contra la humanidad y es que está en pecado. Pero cuando llegamos a Cristo, el Señor dice, ay, te salvaste por haberle recibido a Él. Y eso es lo que quiero yo, la humanidad, que se arrepienta, que cambie de actitud, que ya no haga lo malo, que se convierta a los buenos caminos y que sepa que en mí van a estar bien. Entonces, cuando nosotros reconocemos a Dios en nuestra vida, Él ya no nos ve con enojo, ya no nos ve con ira, sino que nos ve con amor a cada uno de nosotros. Porque en vez de ver a nuestras malas acciones, Él ve a su Hijo que murió en la cruz, en el Calvario, por cada uno de nosotros. Voy rápido por el tiempo. Ahora, tenemos paz para con Dios. ¿Sabe? En esta situación que ahora estamos viviendo, estamos tan cerca de que cualquiera pueda perder su vida. La pregunta no es cuántos van a morir. Hasta ahora llevamos un gran número. La pregunta no es, ¿cree que usted va a morirse?
La pregunta en esta hora es, si usted muriera, ¿a dónde va a ir su alma? La pregunta no es, ¿cree que usted va a ser parte de la estadística? No, ya sea que sea del estadístico, no, ¿para dónde va a ir usted? Y en esta hora yo le quiero decir algo. En primera de Timoteo, capítulo 2, se lo voy a leer, aunque ya nos estamos pasando de tiempo, pero primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿Y sabe cuál es el sentir de Dios? ¿Sabe qué es lo que quiere Dios? Y es lo que nos dice aquí la palabra. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios, hermano, entonces de nosotros? Que todos los hombres sean salvos y se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. No ande creyendo aquello que dice, no, es que han sido escogidos los que van a ser salvos. No. La palabra misma dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. No, es que ya fueron elegidos, todos los hombres sean salvos. Es que yo soy malo, que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y cómo son salvos? Reconociendo que solamente Él puede perdonar de sus pecados y dejando sus malos caminos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. El llamado es para usted, que no ha recibido a Cristo en su corazón. Vemos que el hombre fuera de Dios no tiene nada, pero vemos que el hombre cerca de Dios es justificado por la fe, encuentra paz en Dios. Y sobre todo, un día, ya sea que muramos o ya sea que Cristo venga por nosotros, nos vamos con Él. Hermanos, reconozcamos que solo Dios puede salvarnos. Y yo también le hago un llamado para finalizar a aquellos que asistan a una iglesia, a nuestros hermanos que nos están sintonizando. No es tiempo de jugar, es tiempo de reconocer a Dios en nuestro corazón. No es tiempo de decir, yo ni sé qué creer. No, es tiempo de afirmar nuestra fe. Y que si estamos caminando mal, que tratemos de enderezar nuestro camino. Y que si aún no hemos recibido a Cristo de corazón y quizás solo lo hemos hecho del diente al labio, que en verdad ahí donde estemos en casa le digamos, Señor, yo en verdad quiero recibirte en mi corazón. Y hermano, yo le digo en esta hora, no es la oración que haga, sino la fe que usted tenga para con Dios. Cristo no anduvo en la tierra diciéndole, mire, haga esta oración. No, le decía, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. El Señor no anduvo diciendo, repetí después de mí. No. El Señor le decía, ¿crees que puedes ser salvo? Sí, Señor. ¿Quieres ser salvo? Sí, yo quiero ser salvo. Entonces, ¿qué me quiere decir con esto? Que lo único que lo puede salvar es la fe que usted ponga en Cristo. Y lo siguiente es esto, que demos frutos dignos de arrepentimiento. La fe y los frutos van de la mano. El creer en Dios y el hacer buenas obras van de la mano. Porque eso es lo que nos dice, Él es un hijo de Dios, ella es un hijo de Dios. Ahí donde está, incline su rostro. Y ahí donde está, no voy a hacer que repita una oración conmigo, no. Sino que desde ahí donde está en su corazón, lo que quiera decirle a Dios, dígale, Señor, quizás he caminado mal, pero yo quiero rendir mi corazón a ti. No se preocupe, quizás ahora tiene pena por quienes están alrededor. Ahí en su mente, en su corazón, dígale, Señor, quizás de lejos estaba oyendo esta predicación o tu palabra, pero tengo interés por conocerte. Perdona mis pecados. Ya no quiero ser la misma persona. Había un ladrón, dos ladrones, y uno le decía, si eres Jesús, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Sálvate a ti mismo y nos salvas también a nosotros. Mas sin embargo había otro que estaba cerca también ahí de entre los tres. Y le dijo, Señor, yo espero que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Jesús no le dijo, mira, ¿y a cuántos cultos asististe? Jesús no le dijo, ¿hiciste la oración? No. Le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La fe, el creer en Dios es lo que nos salva.